Preguntas que consideramos que son relevantes. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser eficientes en términos de generar enormes volúmenes de comida y que se asegure que la mayor parte de la gente pueda comer, o estamos generando enormes volúmenes de comida, pero estamos generando gente que no puede, a pesar de esos enormes volúmenes y a pesar de esos precios atractivos, pagar el precio de esa comida, porque no tiene una actividad que le permita tener un ingreso para vincularse a ese mercado y poder ser consumidor de esa gran producción. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en que haya gente que produce de manera muy eficiente, no estoy muy seguro. El problema está en que hay esquemas de mercado que le permiten a unos hacerse de grandes pedazos del mercado y otros quedar expulsados. Tal vez ya estamos un poco más cerca. En fin, pero el punto es que eso tenemos que ir haciéndonos una serie de preguntas y tenemos que ir tratando de definir cuáles son, es el criterio para poder decir cuál es el mayor problema. O sea, yo no creo que sea problema que alguien pueda ser muy productivo en su terreno. Tal vez, y eso es otro debate, sea problema que alguien sea muy productivo utilizando transgénicos o utilizando tecnologías que a la larga no van a ser sustentables. ¿Eso es eficiente o es ineficiente? En el corto plazo posiblemente sea eficiente, en el largo plazo va a haber eficiencia, va a haber sustentabilidad. En fin, tenemos que plantearnos esas preguntas, pero entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir ponernos de acuerdo? Lo que nos va a permitir ponernos de acuerdo es tener metodologías comunes y poder, de nueva cuenta, comunicar nuestras ideas con base en esos términos comunes, con base en esos valores, con base en esos criterios. Y entonces aquí, digamos, algunas de las herramientas que les proponemos que pueden servir como elementos para empezar a entendernos en términos de una discusión bien estructurada y no caer en lo que decía yo hace rato, estar en un diálogo de sordos, ¿no? Yo digo mi verdad y la defiendo a morir, y el otro me dice lo que piensa su religión y la defiende a morir, y ni escucho lo que él me dice, ni me escucha a mí, y nada más estamos viendo a ver quién habla más fuerte y quién se cansa primero. Y el intercambio de ideas pasa a segundo término. Entonces necesitamos, y creo que es lo importante, una metodología que nos permita expresarnos adecuadamente, una metodología que nos permita fácilmente ponernos de acuerdo, llegar a acuerdos en cuanto a podemos tener desacuerdo en cuanto a principios, pero podemos tener acuerdos en cuanto a formas de trabajar. Nada nos impide trabajar con gente que puede ser muy antagónica a nosotros. Ayer incluso lo comentábamos, que el mejor de los escenarios que ustedes deben plantearse es que deben trabajar bien con cualquiera de los equipos que les toque trabajar. Un verdadero profesional así es, y eso lo vemos hasta en el fútbol. Los jugadores más profesionales son aquellos no que se casan con la camiseta de su equipo, es aquel que llega a cualquier equipo y con cualquier equipo hace un equipazo. Y en ese sentido, quienes recuerden haber visto jugar a Diego Armando Maradona, yo me quedé sorprendido cuando llegó al Nápoles. Para los que no les gusta el fútbol, disculpen la capsulita, pero es que a mí me divierte mucho esta anécdota, porque cuando llega Maradona al Nápoles, el Nápoles era un equipo de tercera, era un equipo chafa, malo, muy desarticulado, con muy malos jugadores, y se les ocurre contratar y soltar todo el dinero del mundo para contratar a Maradona. Y de pronto Maradona, con el estilo tan ligero, tan pachanguero, a veces hay gente que le cae muy mal, y entiendo que le pueda caer mal, tiene algunas expresiones muy vulgares, es un cuate de un medio muy bajo, pero el tipo se entendió con los otros 10 jugadores en la cancha como a poca gente yo he visto, de tal manera que el equipo jugaba para él. Y el Nápoles, de ser un equipo de tercera, llegó a ser campeón de la liga italiana, que en ese momento era considerada la liga más importante del mundo. Y uno lo veía jugar y decía, no puedo creer, qué equipazo. Y todo el equipazo estaba basado en que el equipo jugaba para él, y era un tipo tan genial en el campo que resolvía las jugadas de una manera totalmente inesperada. Nunca se esperaba uno cómo iba a soltar la pelota, nunca podían adivinar a quién iba a tocar o qué tipo de gambeta iba a hacer, era imposible. Y era formidable, yo por eso me divertí, y que tengo oportunidad, ahí en YouTube hay varios videos, viendo jugar a Maradona con el Nápoles, sorprendente. Pero entonces, él lo que llegó a hacer al Nápoles no fue otra cosa, no es que él fuera un superhéroe, no, era un tipo que logró hacer un gran equipo. Y en la selección argentina
se convirtió en el líder y llegó a la selección argentina a ser campeona también, siendo él el líder y el coordinador de un equipo que jugaba en función de él. Eso, digamos, son casos totalmente de excepción, pero a lo que quiero llegar es a que quien tiene realmente la vocación puede entenderse con la gente que tiene cerca, sin necesidad de tener total empatía, compartir todos los valores, ser de la misma religión, ser del mismo partido, o si estamos por la justicia social o si estamos por la eficiencia administrativa. A final de cuentas eso puede ser secundario si tenemos la voluntad de trabajar conjuntamente. Y esa es la parte más importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas que nos ayuden a hablar el mismo lenguaje y poder llegar a acuerdos, porque lo fundamental en cualquier sociedad, en cualquier equipo de trabajo, en cualquier equipo de fútbol, es tener acuerdos. Es decir, tener algo que nos permite eliminar la incertidumbre, de tal manera que sabemos que nuestro coequipero, si se adelanta 3 pasos es porque muy probablemente nos va a tocar la pelota del lado derecho y tenemos que seguir corriendo a la velocidad que venimos, o si está marcando un paso más es porque tenemos que meter el sprint. Y estamos entendiendo y estamos leyendo lo que él está dibujando en la forma como se está manejando en el terreno de juego. Y eso es hacer equipo. No existen equipos, y les decía yo, posiblemente bajo ciertas circunstancias, si hay equipos que necesitan trabajar bajo esquemas ampliamente jerarquizados. Pero fuera de los ejércitos, y eso de los ejércitos en guerra, yo difícilmente me imagino una organización que realmente pueda funcionar eficientemente bajo un esquema altamente jerarquizado. Entonces, bueno, lo que proponemos es esto. Vamos a hablar el mismo lenguaje en términos de cómo podemos darle importancia a un problema, o cómo podemos identificar que nos atañe directamente a nosotros, o cómo podemos saber cuándo hay problemas que no nos atañen directamente, pero nos sentimos involucrados y entonces tenemos que participar. Y entonces estamos en un esquema donde hay problemas que no son indirectos, pero no podemos evadirlos, tenemos que entrarle junto con otras oficinas, con otras dependencias, con otras instancias. Y algo muy importante que a veces no tomamos totalmente en cuenta: si tenemos la capacidad técnica para enfrentar cierto tipo de problemas. Y allí entonces la toma de decisiones es importante. Tenemos que capacitar, porque vienen las preguntas que tenemos que hacernos. Capacitar a nuestro personal, meternos a un curso de formación intensiva, contratar un despacho externo que nos venga a echar la mano, concesionar parte del trabajo. Y eso se lo digo porque ha sido muy importante. Por ejemplo, en las áreas más técnicas del gobierno federal, desafortunadamente en los últimos años llegó mucho personal con muy poca experiencia y muy poco conocimiento del trabajo que estaban haciendo. Y entonces lo que les dio gran seguridad fue contratar a despachos y contratar a empresas y empezar a concesionar mucho del trabajo público. Pero lo estaban haciendo porque al no poder tener respuestas ellos y no saber cómo entrar a la toma de decisiones, contrataron gente que les ayudara a esa toma de decisiones. Pero la contrataron también en muchos casos en un esquema en donde ni siquiera les ponían bien claros los términos de referencia de lo que estaban esperando que esas compañías, que esas empresas, que los despachos hicieran. Les entregaron cualquier porquería de trabajo. Y me tocó ver unos análisis en diferentes áreas gubernamentales que costaron muchos millones de pesos y que decían tonterías que cualquier chico de aquí de la universidad podía haberla redactado en una tarde y que al día siguiente su profesor lo hubiera reprobado. Tan fácil como eso, ¿no? Una cosa terrible, un espectáculo tremendo, ¿no? Y un dispendio de recursos terrible. Entonces, bueno, no es que yo esté satanizando el contratar despachos o empresas, al contrario. Creo que incluso hasta los esquemas de outsourcing son muy interesantes y pueden funcionar muy bien. El punto es bajo qué condiciones podemos buscar tener la capacidad técnica para contratar a alguien que venga a entregarnos algo adecuado. Por lo menos tenemos que entender una parte muy básica. Entonces no es la panacea tampoco si yo de pronto desconozco mucho del tema, es ver a ver quién me rescata y quién me hace la chamba. Me tengo que involucrar yo también. Y para eso tengo que entender por lo menos lo mínimo. Entonces aquí se valen todas las preguntas. Vamos a capacitar al personal, me debo capacitar yo, debo de asociarme con otras instancias, con otras
oficinas, con otras direcciones generales, con otras dependencias, con otra secretaría. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder estar seguro de que tengo la capacidad técnica de entrarle a la chamba que se me presenta? Es una decisión importante, y es una decisión que nos puede en un momento dado hacer tomar decisiones entre si le vamos a entrar a algo o no, si realmente es algo relevante, importante o no. Y luego la otra parte... Yo tenía una pregunta. Ajá, de respecto de la lámina anterior. Sí. Ajá. Hablar de recursos tecnológicos se refiere ahí a recursos tecnológicos físicos, humanos o las dos cosas. Principalmente tecnología disponible. Es decir, en algunos casos podríamos decir que cierto tipo de programa de capacitación o cuestiones educativas podríamos cubrirlos a partir de una estrategia vía internet y un ciclo de teleconferencias para hacer programas de reforzamiento o incluso promoción de nuevos cultivos o diversificación de cultivos en zonas deprimidas, en donde lo que tenemos que darle a la gente es información respecto de cuál es el cultivo sustituto que puede ser muy, que se puede producir muy bien en su región y bajo las técnicas que la gente más o menos domina. Sí, pero si no tienen internet, si no está el recurso tecnológico y no tenemos forma de hacer llegar ese recurso tecnológico, nuestro esquema no va a funcionar tan bien. Entonces me estoy yendo a un caso un poco exagerado, sí, pero también desde luego son las capacidades técnicas que nosotros podamos tener. Si me voy a meter una cuestión financiera y me cuesta trabajo sumar 3 más 3, bueno, pues debo hacerme otras preguntas en el sentido de si vale la pena que yo me meta a hacer sumas cuando me cuesta trabajo sumar o me debo meter a otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, digo, yo caricaturizo mucho, pero me gustan ejemplos que nos lleven a las últimas consecuencias, ¿no? Tenemos que valorar la capacidad técnica. Evidentemente hay la tecnología disponible, pero la tecnología disponible, salvo muy raras excepciones, no se opera por sí misma, requiere de operadores. Y conforme el nivel de tecnología aumenta, el nivel de capacitación y las horas de entrenamiento para poder operarla adecuadamente es mucho mayor. Entonces va una cosa con la otra, ¿no? Ahora, la identificación de los problemas, aquí les pongo yo una lista de preguntas que creo que es muy importante que nos estemos planteando. Es un poco lo que ya hemos venido platicando, pero siempre de entrada, y la primera pregunta siempre es esta, si realmente existen problemas, o incluso yo diría más bien, esto que me presentan como tal, ¿es un problema, sí o no? Que muchas veces, y ustedes analícenlo, quienes han trabajado sobre todo con atención al público, pregúntense si realmente muchos de los problemas que han recibido en sus escritorios, en sus oficinas, son realmente problemas. Yo en la chamba que desempeño actualmente recibo muchísimas llamadas de gente que está muy ansiosa de tener una respuesta porque no entiende algo del procedimiento para la asignación de una beca. Y resulta que cuando me preguntan, porque normalmente pues, toda la información la tenemos en las convocatorias, está en internet, todos los chicos tienen acceso a internet, pero me llaman para decir, oye, es que la convocatoria en tal línea dice esto, ¿verdad? Sí, dice eso. Oye, y la fecha última, ahí vi que decía que es el 27 de junio, ¿verdad? Sí, es el 27 de junio. Y el certificado del TOEFL debe ser de 550 puntos, sí. Debe ser 550 puntos. Ah, gracias. Entonces, eso me pasa todos los días. Y eso en buena medida es que no estamos seguros de lo que estamos leyendo. O sea, necesitamos como que un reforzador a veces. Y eso son dos cuestiones. A veces son pruebas de comunicación de cómo presentamos la información, pero a veces también de que nos hacemos problemas de cuestiones que no son problemas. No terminamos de estar convencidos de algo que nunca nos hemos puesto en la posición de que si dice esto, debe ser eso. Y entonces esto, parecía que estoy palabreando, pero un poco en mi ejemplo va en el sentido de que tenemos mucha desconfianza de lo que se nos ofrece.
El usuario y el beneficiario de programas públicos tiene enorme desconfianza de la forma como les es presentada la información. Y entonces a mí lo que me pasa y me sorprende mucho eso, yo al principio decía, ay, pues estos cuates, qué ganas de estarme molestando, o sea, pero ya cuando se mete uno a hacer la reflexión, se da uno cuenta de que normalmente los programas suelen ser muy ambiguos y que siempre hay como que un margen de discrecionalidad, y entonces me dicen una cosa, y eso nos lo hacen también las empresas privadas, ¿no? Te mandan una promoción, te mandan un cupón, y llega uno corriendo, ay, me van a regalar una televisión gratis, sí, televisión gratis, pero tienes que comprarte 10 refrigeradores, ¿no? Entonces, pues sí, la televisión era gratis, efectivamente, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la letra chiquita? ¿Cuáles son las cuestiones que no están escritas? Y entonces yo lo que veo es que muchos de los usuarios de programas públicos tienen necesidad de estar diciendo, a ver, pero dime que esto sí es seguro así como me lo estás planteando. Y entonces esto nos debe llevar a reflexión. Nos debe llevar a reflexión en cuanto a cómo se presentan las cosas y efectivamente cuándo hay un problema y cuándo no. O cuándo la forma como estamos transmitiendo las cosas puede dar origen a que se entienda como un problema. Y cómo hacer que la comunicación sea lo más clara posible. Luego, le decía yo, tenemos que empezar a medir los problemas. Y para esto hay una metodología que se llama el desarrollo de línea de base. Esto ahorita lo vamos a ver, cómo se puede medir, es algo relativamente sencillo, pero siempre es muy importante, y ahorita vamos a platicar algunos ejemplos, que cuando ustedes planteen un problema, siempre tengan un dato de preferencia numérico que sea la línea base y que les pueda dar una idea de la magnitud de ese problema. Luego tenemos la información adecuada. El diagnóstico que nos han entregado tiene realmente la información que necesitamos, tiene las variables que se requiere o no. O sea, nos están diciendo que hay un 35% de gente pobre en una determinada comunidad, pero sabemos si son niños, si son adultos mayores, si son hombres, si son mujeres. Esa información es la que nos puede dar elementos mucho más adecuados para saber qué tipo de acción emprender. Si la pobreza está registrada entre la población infantil, nuestras respuestas deben ser en un sentido. Si la pobreza está localizada en un segmento de adultos mayores, es otra política la que tenemos que emplear. Entonces, la toma de decisiones no podemos adelantarla, sino hasta estar seguros de que contamos con toda la información con la que es posible. Luego, ¿quiénes son los afectados? ¿Cuál es la población afectada? Y esto nos va a llevar al concepto de la población objetivo, que también es muy importante, porque durante mucho tiempo para un candidato, ¿no? se planteaba que, sobre todo, que las políticas sociales debían ser universales, pero la experiencia en la gestión pública ha demostrado que las políticas públicas de carácter social, mientras más focalizadas están, son mejores, son más efectivas. Y el hecho de dar apoyos de manera universal suele dispersar los efectos de impacto. Eso sí, puede tener mayor impacto político que un impacto social. Y entonces, de nueva cuenta, hay que hacer la ecuación, porque finalmente buena parte de la toma de decisiones va a estar regida por ambas presiones. Por un lado, hay la parte que dice, no, es que necesitamos que políticamente esto sea rentable. No, pero es que hay que resolver el problema de fondo. O sea, es la misma discusión que teníamos hace rato. En un momento dado, ¿hasta qué punto debe ser un impacto político y hasta qué punto debe ser un impacto social? ¿Cómo encontrar esos puntos de equilibrio? ¿Cuál es la mejor fórmula para que resolvamos problemas, pero al mismo tiempo también acumulemos capital político y nuestra trayectoria política pueda continuar? Luego, el entorno demográfico, geográfico, económico, social, el contexto en términos generales, muy importante, los actores relevantes del problema. Aquí esta pregunta es una de las más difíciles en muchos casos para responderse, porque, y vamos a ver un ejercicio también respecto de cómo hacer el mapa de actores, pero no siempre es fácil identificar a los actores más importantes. Y en este caso, ya como tip yo les adelantaría,
Los actores importantes son aquellos con los que se tiene que hablar y los que nos van a ayudar realmente a resolver el problema, y no necesariamente los que están siendo más afectados por el problema. No necesariamente. Hay que hablar con todos, pero buena parte de nuestra conducta estratégica tiene que estar enfocada a detectar quiénes son los actores importantes, los actores relevantes, con los que realmente tenemos que ir a hablar, con los que vamos a discutir, hasta los que nos vamos a enfrentar, digo, en términos pacíficos evidentemente, pero que va a representar ya una lucha de estrategias. Y luego, las principales causas y consecuencias. Ahorita vamos a entrarle a los árboles de causas y efectos, y la oferta que ya existe para solucionarlo. Les decía, veníamos platicando desde ayer, que prácticamente ante cualquier situación, ante cualquier problema, no hay una única solución. Entonces, dado que estamos asumiendo que esto es cierto, esto quiere decir que de entrada, para los problemas que estamos visualizando y que estamos enfrentando, necesariamente ya debe haber una oferta de solución. Y si ustedes hablan, digamos, con la gente que está involucrada con ese problema, generalmente ellos ya van a traer una solución que es la que le están pidiendo a ustedes. Y muchas veces por ahí empiezan, no es que tienes que hacer esto porque tenemos este problema. Entonces primero hay que entrar a ver si realmente el problema que nos están planteando existe, en qué términos se describe y se puede valorar ese problema, y luego si la solución o el reclamo que nos están haciendo realmente va a resolver el problema. Porque si atendemos nada más los reclamos, era un poco lo que se decía en alguna de las intervenciones, estamos atendiendo los efectos, pero no estamos atendiendo las causas. Le estamos dando mejoralitos a la gente y no le estamos quitando lo que le está causando el dolor de estómago, de cabeza. Entonces, como política pública, nunca podemos, porque eso también políticamente es muy rentable, y yo lo he visto sobre todo con los presidentes municipales, eso es típico. El presidente municipal tiene una fila de gente que llega a hacerle peticiones, y el presidente municipal se hace mucho más popular en cuanto más rápido atiende esas peticiones, esos reclamos. Pero esos reclamos, esa, llamémosla aquí, oferta de soluciones, ¿es realmente la adecuada o se requiere hacer otras cosas? Y eso a nivel de la toma de decisiones va a ser muy importante. Y por último, pues las dificultades para enfrentarlo. O sea, ¿cuál va a ser la resistencia o cuáles van a ser los elementos que hay que superar? Bueno, vamos a hacer nuestro receso, 10 minutos, y continuamos. Vamos a tratar de ser efectivamente nada más los 10 minutos.
Es un relajo de loco la Señor licenciado, ¿sí? Ya estoy cansado de mi trabajo, hermano. Sí, ya están los No le damos unas veces de defensa, aunque sea de ser barulero. esta es una regla de instalación. No, pero el estilo que tienes para nosotros podemos hacer marchas, los medios,